Yo saludo a los hermanos que están en todos los Manaims, en las iglesias, y aquellos que están con nosotros aquí en el Manaim de Cariacica, con la paz del Señor Jesús. Invito a todos para estar de rodillas en esta hora, todos los que pudiesen, para clamar por el poder de la sangre de Jesús. Nuestro Dios, nuestro Padre, clamamos por el poder que hay en la sangre del Señor Jesús, suplicando que tu gracia, tu perdón, tu favor sobre nuestras vidas sé propicio, Padre, a tu pueblo. Bendícenos en esta clase, Señor, a tu siervo que traerá tu palabra. Úsalo para gloria de tu nombre. Por la sangre de Jesús oramos clamando en nombre de Jesús. Pueden tomar asiento.
este amor que es más fuerte que la muerte, que representó el sacrificio por mi pecador, mas que me salvó, que me trajo aquí en esta mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros saludamos a los hermanos con la paz del Señor Jesús y queremos decir para nuestros hermanos que esta palabra, que estará siendo transmitida a partir de ahora, en esta mañana, el Señor dio algunos dones espirituales aún en esta mañana, diciendo que a través de estas palabras el Señor estará expresando el amor del Señor por nuestros hermanos. Palabras de amor fue lo que el don espiritual mostró. El Señor también mostró que hoy en esta mañana el proyecto del Señor es de encender muchas lámparas aquí. Habrá una operación del Espíritu Santo, no solo aquí en nuestro medio, físicamente presente, sino también allá donde están nuestros hermanos, en los demás Manaíms, iglesias que están participando de esta palabra. Allí también el Espíritu Santo estará enviando la llama y el fuego del amor de Dios para calentar los corazones y salgamos de este encuentro con Dios. En todo Brasil, este encuentro va a marcar nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. La última vez que tuvimos un encuentro como este, el Señor nos dio una bendición de congregarnos en un solo día. Cerca de 42,000 jóvenes en todo Brasil. De esta vez ahora, el proyecto del Señor es que este número sea mucho mayor, porque el Señor está manifestando el amor del Señor en favor de nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a llamar a los hermanos para la lectura de la palabra del Señor en el texto de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6. Vamos a leer los versículos 14 al 18. Segunda Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18, donde está el tema de nuestro estudio, que es yugo desigual. Entonces el texto, segunda Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Conmigo esta lectura. La palabra dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué comunión hay entre Cristo y Belial? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Versículo 17. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Mis amados, esta palabra es del apóstol Pablo, una palabra que el Espíritu Santo envió a través del apóstol para nuestros corazones, nosotros siervos del Señor, para mostrar que hay un amor especial del Señor para con sus siervos, y un amor que consiste en preservar a sus siervos y tener a sus siervos hacia el Señor, dedicándole un amor exclusivo, porque el amor del Señor, Él es apuntado exclusivamente para aquellos que buscan al Señor. Por eso el apóstol Pablo usa este lenguaje, un lenguaje hasta muy conocido en nuestros días, cuando él usa la expresión: no os unáis en yugo desigual. ¿Qué es yugo?
Yugo es aquella pieza que se coloca sobre dos animales para unirlos, para juntarlos, para colocarlos lado a lado, presos uno al otro, a fin de que ellos puedan ejecutar una tarea, puedan jalar un carruaje, un arado. Era una costumbre en los días del apóstol Pablo, muy común en una sociedad que era esencialmente casi agropastoril. Entonces él usa esta expresión para hablar al respecto de lo que es este yugo, lo que es un yugo desigual. Un yugo igual, no hay ningún problema. Mismo tamaño, misma fuerza, uno al lado del otro, ellos forman una sola fuerza. Mas si este yugo fuese desigual, o sea, colocar un animal más alto con otro más pequeño, colocar un animal más fuerte con un animal más débil, naturalmente, la fuerza precursora allí, ella tendrá algún perjuicio. El trabajo a ser ejecutado con aquella fuerza allí va a tener algún perjuicio. Uno se va a desviar para un lado, el otro para el otro, o va a parar en la caminata. Entonces Pablo habla del yugo desigual. Y él dirige esta palabra al siervo del Señor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, o sea, con los impíos. Entonces él está hablando para el siervo del Señor al respecto de los perjuicios que pueden surgir en la hipótesis de una unión, de un ajuntamiento, de una unión, de un consenso, de una herencia entre el que es siervo del Señor y aquel que no es siervo del Señor. Porque el siervo del Señor, él busca las cosas del Señor, entonces él tiene un yugo sobre él. Mas el que no es siervo del Señor, él busca las cosas del mundo, entonces es otro yugo, es otra dirección. El siervo anda en la dirección del camino del Señor. El impío, que no es siervo del Señor, él anda en otras direcciones. Entonces unir los dos va a traer algún problema. Por eso Pablo dice, no os unáis en un yugo desigual con los incrédulos. En esta colocación que Pablo hace, me gustaría de llamar la atención aquí para los hermanos, mostrarles a los hermanos. Cuando usted habla al respecto de una persona que no es siervo del Señor, la persona que aún está en el mundo, la persona que no conoció aún al Señor, ¿cuál es la condición de esta persona? ¿Quién es él? ¿Quién es esa persona llamada aquí de incrédulo? Yugo desigual con incrédulo, impío, infiel. ¿Cuál es la estructura, el perfil de esta persona? Voy a mostrar aquí para ustedes lo que el propio apóstol Pablo, cuando él escribe su carta a Timoteo, la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 15, miren lo que Pablo va a hablar al respecto de esto. Tenemos alguna figura para mostrarles. ¿Qué es lo que Pablo va a hablar al respecto de esto? Entonces usted tiene la expresión de Pablo cuando él dice así: mas en los últimos días, los últimos tiempos, vendrán tiempos difíciles, peligrosos, porque habrá hombres, primero, amadores de sí mismos; segundo, avaros. Estamos leyendo 2 Timoteo capítulo 3 del 1 al 5. Vanagloriosos. Cuarto, soberbios. Quinto, blasfemos. Y sexto, desobedientes a los padres y madres. Desobedientes a los padres y madres. Son 6. Vamos a ver 6 más. Habrá también ingratos, después impíos, después sin afecto natural, después implacables, también calumniadores, intemperantes. Nuestra cuenta ya está en 12. Vamos a ver 6 más. Habrá también hombres crueles. Y cuando digo también hombres, digo mujeres. Aborrecedores de lo bueno, traidores después, impetuosos, infatuados, y por último, amadores de los deleites más que de Dios.
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Los hermanos percibieron una cosa. Ustedes vieron cómo Pablo enumera cuando hace esta colocación sobre el hombre impío, aquel que está del otro lado del yugo, queriendo unirse a un yugo con usted que es siervo o usted que es sierva. Miren ahora lo que voy a mostrar aquí. Vean bien. Este es el perfil del impío en nuestros días. ¿Percibieron esto? 6 más 6 más 6. Este número, ¿qué les recuerda? ¿Les recuerda alguna cosa? Este es el hombre de nuestros días, el impío de nuestros días, aquel que Pablo está diciendo así: no os unáis a un yugo desigual con este infiel. Por el contrario, Pablo da una recomendación diciendo en el versículo 5 a Timoteo: de estos apártate, a estos evita. 18 es múltiplo de 3 veces 6, ¿sabía? Entonces ese es el joven que está allá afuera en el mundo. Es el impío, el infiel, el incrédulo, que está allá afuera, mirándolo a usted. Usted hermano, usted hermana, es el elemento de allá afuera, que está queriendo unirse a un yugo igual, pero no es igual. Ese yugo es totalmente desigual. Esa es la expresión del apóstol Pablo. Y por eso entonces, ¿qué es lo que Pablo habla ahora? Él coloca aquí 5 preguntas. Y en estas 5 preguntas vamos a ver, aunque son hechas en forma de preguntas, más estas preguntas de Pablo en realidad, ellas son una afirmación. Entonces él hace la primera pregunta. Vamos ahora. Capítulo 6. Miren la pregunta en 2 Corintios 6. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Usted tiene aquí de un lado su condición. Usted es siervo. El siervo, él vive, y usted tiene que... ¿El siervo vive de qué? De la justicia. ¿Qué es justicia? Es la justificación por la fe, salvación. El siervo es salvo. Mas el impío, el incrédulo, él vive de qué? Injusticia. O sea, él no tiene salvación, no tiene experiencia de salvación. Todo bien puede verse salvo, pero tú no tienes una experiencia de salvación. Ahí la pregunta que Pablo hace está ligada a esta palabra aquí, sociedad. ¿Qué compañerismo, qué sociedad tiene la justicia con la injusticia? Entonces usted toma, por ejemplo, la condición de injusticia del impío, o sea, del infiel, del incrédulo. ¿Cuál es la condición de injusticia? Su forma de hablar es diferente, su postura es diferente, su pensamiento es diferente, el punto de vista es diferente. Yo me acuerdo de una vez que yo estaba escuchando un tema, una persona que estaba hablando en Sao Paulo, un gran profesor, estaba dando una charla sobre economía. El asunto era economía, era mi área ese trabajo. Mas yo notaba que cada 10 palabras, cerca de 6 a 8 palabras eran palabras palabras, un asunto que no tiene nada que ver con palabras así. Mas esa es la condición del impío, es la condición del infiel. Él vive de la injusticia, la acción de él es la acción de la injusticia. Usted ya vio, por ejemplo, cuál es el punto de vista del impío, del infiel, del incrédulo con relación a enamorar. ¿Qué es lo que él piensa de enamorar? Yo no voy a citar ni la palabra aquí. Enamorar es una cosa que es diferente. Es una relación que no está de acuerdo a la palabra del Señor, porque vive de injusticia. No existe enamorar, es estar. Mas son las cosas del mundo que hacen parte de la injusticia del impío. Cuando usted toma, por ejemplo, el caminar en el grupo de amigos mundanos, ¿cuáles son sus consejos? ¿Cuáles son los consejos de esos amigos? ¿Qué ellos tienen para decirte? ¿Cuál es su opinión sobre tu vida espiritual, sobre la iglesia, sobre el Señor? Entonces es una condición de injusticia. Por eso la palabra de Pablo, la pregunta que él hace, es usada compañerismo. Ustedes compañeros, socio, compartir. ¿Qué es lo que la sociedad es? Amistad.
el compañerismo es la unión hecha con el impío. Hay que hacer mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con los negocios que se hacen con impíos. A veces las palabras son duras al consultar. Es muy serio. Relación de amistad. Usted tiene un siervo del Señor que dice que el mejor amigo de él es fulano de tal y es un compañero de la facultad extremadamente mundano. Esa amistad es peligrosa. Va a dar algún resultado que no va a ser bueno. Es la palabra del apóstol Pablo. El Espíritu Santo dice que hoy aquí sería hablado aquí para los hermanos la prueba de amor del Señor para los hermanos. No una palabra de reprensión, mas una palabra que manifiesta el amor del Señor. Cuánto el Señor nos ama. Cuando el Señor dijo esto también en Apocalipsis: yo reprendo y castigo a aquel que yo amo. Entonces el castigo del Señor, la palabra del Señor será siempre bien recibida en nuestro corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Vean bien, hermanos. El gran peligro de la sociedad, del compañerismo entre la justicia y la injusticia, fue la situación de un hermano nuestro. Él hacía parte de un grupo de jóvenes de una determinada comunidad del barrio donde vivía. Y él era uno de los que pertenecía a aquel lugar. Y un día resolvieron planear una fiesta en aquel barrio. Y como aquel hermano hacía parte del directorio, entró a la reunión, hizo parte de la reunión, y ellos resolvieron hacer lo siguiente: vamos a tomar un grupo aquí restringido, no puede ser mucha gente porque no cabe todo el mundo en el lugar. Entonces vamos a hacer lo siguiente: cada uno va a llegar, y para entrar va a tener que hacer una contribución de 5, 10, más o menos así, dinero. Combinaron solamente para invitar los elementos de la comunidad, más o menos para tener una idea de cuánto sería. Allí uno de los elementos allá resolvió colocar en aquella invitación, en un lugar que las personas guardan con mucho cariño, en este aparato que está aquí o cosa semejante, fue allá en internet y colocó en la página web que él tenía la invitación. El resultado es que en aquel momento del encuentro había comido para más o menos 300 personas, mas allá fuera de la puerta ya había cerca de 2000 personas queriendo entrar. Ahí el portero dijo así: aquí no pueden entrar porque no van a caber todos. En aquella confusión, las personas queriendo entrar: no, yo fui invitado, aquí está mi dinero, yo quiero entrar, yo quiero comida. No había comida. El resultado es que el portero tuvo que llamar a la policía y para dispersar a las personas. Cuando alguien supo que fue llamada a la policía, el resultado, las personas de la comunidad, del directorio de la comunidad, que no eran siervos, hicieron esto: saltaron el muro y se fueron, y el hermano que era siervo quedó allí para responder solito. Fue una lucha para él. O sea, él tuvo un gran problema. Muy bien, nadie está impedido de hacer parte de directorios, de gremios, en la facultad, deportivos o la escuela que pertenece. No hay problema, pero hay que tener cuidados que el siervo necesita tener. El perjuicio para el hermano solamente fue para él. Los otros que eran más expertos se fueron, mas el perjuicio fue para él. Entonces la sociedad, el compañerismo, es la pregunta que Pablo hace. ¿Qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia? Ahí Pablo ahora hace la segunda pregunta. Vamos a ver la segunda pregunta. Miren lo que él dice. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Vamos ahora a hacer el mismo esquema. Usted tiene al siervo y usted tiene al impío, por el otro lado el impío. O sea, el infiel, el incrédulo. El siervo, él anda siempre en la luz. O sea, él consulta al Señor, él tiene la revelación del Señor, tiene la dirección del Señor, más el impío no. La vida del impío es esto: tinieblas. Ahí entra la cuestión de luz y tinieblas con relación al siervo y al impío. Y la pregunta es esta: ¿cuál es la comunión que existe? ¿Qué comunión hay? Cuando usted habla de comunión, usted está hablando de aquello que hace parte de una convivencia por igual. Comunión es tener algo en común. Por ejemplo, dos hermanos de la misma familia, ellos tienen algo en común. ¿Qué ellos tienen? La misma sangre,
son de la misma familia. Entonces la cuestión de comunión, usted va a ver lo que es el impío, el infiel, el incrédulo. Todo lo que el mundo produce está apuntado para las tinieblas. Nunca se vivió un mundo con tantas luces, con tantos colores como el mundo de hoy. Mas en el corazón del hombre, el único color que existe es la oscuridad de las tinieblas, porque todo lo que se produce es tinieblas. Usted toma hoy, hace tantos años, no solamente hoy, películas, novelas que están dedicadas al enemigo. Las personas hacen acuerdo con el enemigo, hacen pacto con el enemigo, para allí sus programas tener fama, compositores de músicas mundanas, naturalmente, cantantes que hacen pacto con el enemigo para tener fama, para conseguir engañar inclusive al creyente, al siervo del Señor. Entonces esto es tinieblas. El mundo produce las cosas para las tinieblas. Ahí, delante de esta situación, la pregunta es, ¿y qué comunión? O sea, ¿qué tiene en común? ¿Para qué imitar? Usted tiene, por ejemplo, los elementos que son creados en la sociedad para servir de modelo. Son los modelos. Entonces todo el mundo mira para el cabello del actor y dice así: yo quería tener mi cabello igual al actor fulano de tal, porque es bonito, está muy bien presentado. A otro dice: yo quería tener, la hermana dice: yo quería tener la boca de la actriz fulana de tal, porque es una boca así linda. Después de que sale del camarín, va a ver la realidad. Es otra cosa. Más allí está siendo producida otra cosa. Uno quiere tener la nariz del otro, el cabello del otro. Otra persona quiere tener su frente, su forma de caminar. Y se cría entonces los llamados estereotipos. Aquellas personas que sirven de modelo para que los otros imiten. Ahí Pablo y pregunta al siervo esto. Él hace esta pregunta al siervo. Mira, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Yo conocí una vez un joven que era obrero, hasta predicaba, soltero, y era un muchacho que en un determinado día descubrió, frente al espejo, que él era un muchacho, no sabía por qué, Hollywood no lo había contratado aún, porque era una figura realmente fantástica. Las muchachas de la iglesia quedaban disputando quién iría a enamorar con él. Y lo peor, que él estaba convencido que él era artista. Él servía para ser actor, tenía altura, era un cuerpo atlético, muy simpático. Para arreglarse a la iglesia tenía que ser 1 hora antes, si no él llegaba atrasado. Yo conocí a ese muchacho. Mas un día él resolvió llevar esto serio. Él quiso realmente partir a Hollywood. Ahí aquello me preocupó. Lo llamé, fui a orar por él. Coloqué un grupo para orar por él, los hermanos. Las muchachas que querían enamorar, dije así: oren por él porque se está yendo. Yo coloqué eso para las muchachas: oren. Ahí teníamos una fuerza mayor para la oración. ¿Sabe cómo el Señor respondió esta pregunta? Esta oración. El Señor, por amor, el Señor amaba tanto a aquel muchacho que el Señor permitió que ocurriese un hecho con él para cambiar aquel rumbo. Y el hecho fue un accidente de auto. Ahí, con el accidente de auto, naturalmente aquella belleza que él tenía, Hollywood ya no se interesó más por él. Arrastrando una pierna, ya no tenía más aquella hermosura. Ahí su sueño de artista se acabó. Ahí él entonces volvió a partir de allí solamente para Jesús. Hasta entonces Jesús estaba dividido en su corazón. Se volvió totalmente a Jesús, y aquel muchacho, el Señor comenzó a bendecirlo de tal manera. Una de aquellas hermanas, el Señor le dio la bendición a una de ellas, terminó siendo su esposa, se casó con él, y el resultado fue que aquel muchacho fue creciendo en su vida espiritual, se volvió diácono y hoy es pastor inclusive. Entonces, la comunión entre luz y tinieblas. La luz es una cosa, no tiene nada en común. Luz es una cosa, tinieblas es otra cosa. Tinieblas son otra cosa, porque no hay comunión, o sea, no hay imitación, no hay nada en común. Vamos entonces a la tercera pregunta que Pablo hace.
Ahí él pregunta lo siguiente: ¿y qué concordia Cristo con Belial? Vamos a ver ahora. Aquí está el siervo y aquí está el impío, el incrédulo. El siervo del Señor, él está siempre con Cristo, con Jesús. Él escogió al Señor, quiere al Señor, él desea al Señor, quiere tener comunión con el Señor. Más el impío, él escogió a este muchacho aquí. La palabra Belial en la Biblia es el nombre que es dado al adversario. Entonces, en la cuestión de haber concordia entre Cristo con Belial, esta palabra aquí, la palabra concordia, ella llama mucho nuestra atención. ¿Por qué? Porque la cuestión de concordia está ligada a un acuerdo. Usted, después que dio su palabra, usted dio su palabra, usted confesó, su acuerdo es con Jesús, usted cree en el Señor Jesús, usted se volvió siervo del Señor Jesús, usted escogió a Jesús, usted hizo su elección por Él. Ahora, el gran plan de Belial es deshacer el acuerdo que usted hizo con Cristo. Fue por eso que él se levantó un día contra el Señor Jesús. Y él hizo inclusive 3 propuestas al Señor Jesús. Propuestas así que muchos jóvenes, hasta muchos jóvenes, no lograron rechazar y aceptaron con el enemigo. Voy a citar algunos ejemplos aquí. Mas Jesús, cuando escogió y él recibió la propuesta, aquel acuerdo que quiso hacer el enemigo, cuando el enemigo le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Postrado quiere decir caído. Caído me adorares. Ahí Jesús miró para aquello que Belial le presentó como una propuesta para hacer un acuerdo con él. Y lo que él dijo es exactamente el mundo y la gloria del mundo. Eso fue presentado. Cuando Jesús miró al mundo y la gloria del mundo, el acuerdo de él con el Padre era un acuerdo tan extraordinario que aquello para él no tuvo sentido. Él no aceptó. ¿Y saben qué hizo él para no aceptar? Él dijo así: yo no quiero, voy a pensar. No, él no dijo así. Él dijo así: está escrito, mi acuerdo es con la palabra. Entonces el acuerdo del siervo de Cristo es con la palabra de Cristo, habitando en el corazón de él. Y fue con la palabra que Jesús rechazó todas las 3 propuestas del adversario contra su vida. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el mundo está puesto en el maligno, y las propuestas del mundo de hacer acuerdo con el siervo, esas propuestas son constantes. Son constantes. Y los medios que el mundo usa para eso son convincentes. Estos medios son universales, a través de los llamados medios de comunicación, recursos que son colocados a disposición del hombre para comunicarse y comunicar al mundo entero, y ser envuelto universalmente. Todo el mundo quiere quedar famoso. Voy a sacar una foto allí y todo el mundo va a ver ahí, todo el mundo va a ver. Miren, los hermanos, este recurso, este medio, no estamos aquí hablando que nadie deba usar Internet. No, Internet es un instrumento de trabajo, un instrumento de progreso, es un instrumento útil para quien lo usa útilmente, mas usarlo inútilmente, entonces hay un problema entre la concordia entre Cristo y Belial. Y a veces el siervo que tiene su acuerdo, su propuesta con Cristo, él automáticamente no consigue concordar con lo que viene de Belial. Fue el caso de un joven recién salido de la clase de adolescentes. Cuando él llegó a la iglesia, antes de comenzar el culto, y él me buscó y dijo así: pastor, ora por mí porque yo estoy oprimido. Pero ¿cómo estás oprimido? Desde niño, yo lo conocía niño, un niño dedicado, yo lo conocía desde pequeñito, su vida espiritual, dedicado. Mas es porque hoy, en mi escuela,
los muchachos en mi escuela con los cuales yo estoy allá en la clase estaban terribles hoy. Ellos estaban allá, les fue dado una libertad de ellos abrir allí su computadora y tener acceso a internet a lo que ellos quisiesen. Yo naturalmente tomé mi computadora y fui a verificar algunas cosas de mi clase y las personas vieron aquello. Todos habían decidido por otras cosas, por páginas web llamados no recomendables. Él no, él hizo una decisión por una página para un siervo del Señor. Y las personas cuando percibieron eso, que solamente yo hice esto, hicieron algunos comentarios sobre aquel muchacho, extremadamente agresivos, hasta dudando de su condición. Solo tú que haces eso, solo tú no haces eso. Y comenzaron a contar entre ellos informaciones de lenguaje malo a los oídos de un siervo. Y él dijo lo siguiente: en cuanto ellos estaban haciendo esto, todos reían, estaban carcajeando en función de aquello que estaba siendo comentado. Mira aquí fulano, mira aquí mi pantalla. Él dijo: en aquella hora, pastor, fue en aquella hora que yo quedé oprimido, porque yo no encontré nada de gracia en aquello. Mirando aquello, yo sentí dentro de mí una tristeza muy grande. Entró una tristeza en mí muy grande. Era mi elección, yo no podía salir de allí en mi escuela. Entonces ora por mí porque yo estoy oprimido. Entonces yo te voy a decir por qué sentiste tristeza. En aquel ambiente donde todos los impíos estaban allá sintiendo alegría, tú sentiste tristeza. ¿Sabes por qué? Porque tú estabas lleno del Espíritu Santo. Entonces no hay concordia. Si el acuerdo que está dentro de mi corazón es con Cristo, Belial no va a entrar allí. No hay acuerdo. Belial está escrito, la palabra dice así, y Jesús venció. Todo eso, alabado sea el nombre del Señor. Vamos a la cuarta pregunta. La cuarta pregunta que Pablo hace: ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces tenemos al siervo y tenemos aquí al impío o incrédulo, infiel. El siervo, su parte, la parte del siervo es fiel, es ser creyente. Su condición como siervo es ser creyente del Señor, fiel. Mas el impío no. Su condición es ser incrédulo, infiel para con el Señor. Y la palabra aquí que Pablo usa es esta: ¿qué parte? Ahí yo coloqué o herencia. La palabra parte allí es aquello que va a quedar para él, aquello que él va a tomar posesión, aquello que está destinado para él como herencia. Esa es la parte del siervo. Y la herencia del siervo, la parte del siervo, ella está muy bien definida en la palabra. Y quien definió la herencia del siervo, la parte del siervo, fue el Señor Jesús. Y miren lo que el Señor Jesús dijo: siervo bueno y fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te colocaré, entra para el reposo de tu Señor. Esa es la parte, la herencia del creyente. Vean los hermanos, que ante esta palabra de Pablo, la pregunta que Pablo hace es la siguiente: ¿o qué parte? ¿Cuál es la parte de uno y cuál es la parte del otro? Conocemos determinadas situaciones de personas que comenzaron tan bien, teniendo como parte, como herencia, la bendición del Señor. Mas circunstancias más tarde llevaron a estas personas a hacer otras elecciones. Eran niños, nació en la iglesia, se convirtieron, después tuvieron una experiencia con el Señor, después vino la fama, viene a veces el trabajo, la fama, el dinero, el recurso material, la carrera. Y el peligro a veces está en que las personas se olviden del Señor. Nadie está impedido de quedar rico, ni de hacer carrera, ni prosperar en la vida material, nada, muy por el contrario. El Señor quiere que todos sus siervos prosperen en su vida material, mas la preocupación es con la herencia, con la parte, con aquello que va después recibir como herencia.
Yo me acuerdo de una situación que yo viví cuando yo era joven de iglesia, más o menos en la edad que ustedes están, o sea, hace mucho tiempo. Y por ser muy dedicado al trabajo de la iglesia, un día alguien me hizo una propuesta. Esta persona era un director de teatro, del Teatro Municipal de Río de Janeiro. Yo no sé cómo el enemigo le mostró que había un muchachito en Vitoria, Espíritu Santo, en un barrio pobre, viviendo en casa de madera, huérfano de padre y madre, más que el enemigo quería pervertir a este muchachito. Ese muchacho era yo tenía 18 años. Y viendo la propuesta, yo predicaba en la iglesia, yo reunía multitudes, el Señor me daba la condición de predicar en la plaza con 17, 18 años, y las personas se convertían y venían a la iglesia. Yo hacía un trabajo de evangelismo en la calle con jóvenes. Estaba al frente de grupos de jóvenes, liderando grupos de jóvenes. Y el enemigo fue y avisó a este director de teatro para hacerme esta propuesta. Yo iba a quedar rico, sabían, era mucho dinero, mucha fama. Yo busqué a una persona de la iglesia y le pregunté a aquella señora de la iglesia: señora, ¿usted qué piensa de esto? Y la señora dijo así: Gilson, mira, no voy a decirte que tú no aceptes, porque la elección es tuya, pero voy a decirte una cosa: no es eso lo que Dios tiene para ti. Yo oí el consejo de aquella señora, no tenía padre ni madre, oí su consejo, y el resultado, yo rechacé aquella propuesta, no acepté, no hice aquel pacto. Mas el Señor me permitió, a partir de aquella edad, me permitió mirar las informaciones al respecto de un joven que pertenecía a la misma organización religiosa a la cual yo pertenecía en la iglesia. Y este joven aceptó la propuesta. Yo miré por las noticias la trayectoria de ese joven. Él fue a Río de Janeiro, y se volvió un gran director de cine. Mas a aquella altura, sin duda, ya no había más tiempo para ese joven. Yo voy a omitir el nombre de este joven, porque estamos en una transmisión vía satélite. Mas este joven aceptó esta propuesta y prosperó mucho. Yo vi la prosperidad de él. Y cuando yo vi la prosperidad de él, por las noticias, las informaciones, yo miraba a veces para mí mismo que trabajaba, yendo a las 8 de la mañana, estudiando en la facultad en la noche, llegando tarde a mi casa. Yo dije así: esa propuesta yo rechacé. Mas un día cambió las cosas totalmente. Fue cuando aquel muchacho comenzó a ser asediado por las corrientes del pecado y de las drogas, y se envolvió en el bajo mundo de las drogas. Y aquel muchacho, director de cine brasilero en Río de Janeiro, aquel muchacho no tuvo otro camino que terminar sus días muerto por personas envueltas en las drogas. Y en el día del culto funeral, su mamá estaba allí, y su madre pidió que en la iglesia se cantase un determinado himno, que era el himno que él tocaba en la iglesia cuando era niño aún. Y aquella madre lloraba y decía: qué elección que mi hijo hizo. Yo oí aquella noticia, y yo miré para dentro de mí y dije: sí, Señor, gracias a Dios, mi elección fue otra. La herencia que cabe al infiel y la herencia que el Señor da, que el Señor tiene para el fiel. Caminando ahora para la última pregunta, la quinta pregunta, Pablo ahora va a entrar en otro aspecto aquí, que es la cuestión del templo de Dios. La pregunta es: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Templo y los ídolos. Hoy usted tiene al siervo y al incrédulo, el impío. El siervo, su condición es esta: él es templo de Dios. El texto que leímos es esto: vosotros sois templo del Dios vivo. Mas la condición del impío, del infiel, no. Su corazón es en función del ídolo que está dentro de su corazón, de su vida. El ídolo que él admira, el ídolo que él venera, el ídolo que él tiene
en su cuarto como un póster colgado en su pared. Ese es su ídolo. Y la palabra es acuerdo. ¿Por qué acuerdo? ¿Por qué consenso? Porque es cuando usted está de acuerdo con alguna cosa, dando su consentimiento. Usted hace el acuerdo y en el acuerdo usted consiente, usted da su consentimiento. O sea, usted está de acuerdo, usted se coloca en conformidad con aquello que está siendo hecho. En consonancia, son palabras sinónimas. Ahora, la palabra de Dios dice una cosa que mucha gente aquí no sabe. Usted sabía que su cuerpo es esto aquí, templo de Dios. Es templo de Dios. Si usted quiere una palabra más detallada respecto de esto, no voy a leer aquí, voy a dejar para que ustedes lean. Tomen la primera carta de Pablo a los Corintios, el mismo capítulo 6, y usted va a ver allá del versículo 2 al 20. ¿Qué es lo que Pablo habla al respecto de su cuerpo como templo del Espíritu Santo? Lean, vale la pena leer. No voy a hacer la lectura aquí, mas voy a pedir a los hermanos que hagan esta lectura. 1 Corintios 6, del versículo 12 al 20. Ahora es la palabra que va a hablar con usted en silencio. Y usted va a ver del versículo 12 al 20 cuál es la preocupación del Señor con su cuerpo, mi hermano, mi hermana, siervo del Señor, sierva del Señor. Miren la preocupación del Señor con su cuerpo. Pueden leer ahora 1 Corintios 6, versículo 12 al 20. Pueden leer. Qué amor glorioso del Señor, cuando Él habla con nosotros así por su palabra. Cuando leemos la palabra y el Señor nos habla. Porque el Señor, cuando habla por la palabra, el Espíritu Santo del Señor está hablando a nuestro corazón. Mi hermano, huye de eso. Eso nos dice: presérvate en la presencia del Señor. Y el siervo preservado en la presencia del Señor, él es victorioso, él es útil, él es una bendición en las manos del Señor. ¿Terminaron de leer? Vean los hermanos una manifestación notable del Señor por una joven que hizo una pregunta a su mamá con relación de algo que ella quería colocar en su cuerpo. Y ella le preguntó a su mamá: mamá, ¿por qué yo como sierva del Señor no puedo usar piercings? La mamá ni sabía qué era eso. Mas su mamá fue usada por el Espíritu Santo. Y ella dijo así: hija, yo no sé ni qué es eso, pero te digo una cosa, Dios sabe qué es eso, pregúntale. Y ella fue a preguntarle. Cuando ella llegó a su cuarto, fue a orar al Señor. Ella le preguntó al Señor, hizo la pregunta al Señor. Miren la respuesta que el Señor le dio en el libro de Job, capítulo 41 de Job, en el versículo 7. El Señor le dio la respuesta y ella nunca olvidó aquella respuesta. Esa joven nunca respondió. 41:7. El Señor le dijo así: ¿cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? El Señor sabía que era aquello allí. Dio hasta la traducción correcta en portugués. A ella temió al Señor. Porque ¿dónde va a encontrar esa palabra en la Biblia? Mas se encontró aquí. Un hermano que fue a consultar al Señor para que el Señor le hable. Este fue un joven. Porque él quería escribir unas cosas en su piel. Mandar a alguien para que escriba en su piel. Con una tinta que solo cirugía plástica puede sacar. Ahí él fue a buscar esto en la Biblia. Él abrió la palabra. La palabra fue
exactamente en el lugar donde el Señor habló con él sobre esto. En Levítico capítulo 19, en el versículo 28, el Señor habló con él así: y no haréis rasguños de vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. El joven recibió una bendición, un libramiento. Es verdad, cuando hablamos de este asunto tenemos hermanos que se convirtieron y que tuvieron experiencias así en el mundo y vinieron para el Señor y vinieron con esas marcas. Esos hermanos no fueron rechazados por el Señor los salvó, el Señor mantiene su salvación. Es una lucha a veces para ellos y necesitamos hasta orar por estos hermanos nuestros que se convirtieron trayendo ya marcas así del mundo. Mas el Señor da una bendición porque Jesús salvó, sacó sus pecados y nosotros somos los que no vamos a rechazarlos ni dejar de asistir. Mis hermanos, esa es la condición del acuerdo entre el templo de Dios y el mundo. Usted va a ver, por ejemplo, va a observar, por ejemplo, ya estamos terminando, un comportamiento del impío con relación a la cuestión de pérdidas de valores morales, familiares, por la influencia del mundo. El peligro de perder estos valores que son manchados por palabras que nos gustaría de guardarlas. No vamos a hablarlas, porque usted, cuando recibe las palabras de allá afuera, usted recibe palabras bien claras, y también vamos a ser claros, no vamos a guardarlas, porque es la Biblia, la palabra de Dios. Los valores que son cambiados por condición de prostitución, de adulterio. No queremos entrar en aspectos, estamos hablando para jóvenes. Lo que se divulga hoy en el mundo es una idea en el ámbito artístico, colectivo, en las paradas que uno ve. Son cosas que nos afligen. El siervo que es siervo del Señor no tiene consenso, no tiene acuerdo con eso. Él ve aquello que fue la oferta que le fue hecho a su vida como templo del Espíritu Santo, y él ve eso y se entristece, el siervo del Señor, porque está lleno del Espíritu Santo. Cuando usted toma la carta que Pablo, es una recomendación que voy a hacer para que los hermanos lean en casa, capítulo 1 de Romanos, ¿qué es lo que Pablo escribe? A partir del versículo 18 al 32. Miren en casa después, Romanos 1, 18 al 32, para ver la manera como el juicio del pecado es capaz de destruir al hombre impío. Y el Señor quiere solamente de sus siervos una cosa: apártate de ellos. Y estamos aquí, mis hermanos, por causa de eso. Estamos hoy en todo Brasil reunidos, los jóvenes de la obra del Señor, por causa de esto. Yo quiero ahora a todos a colocarse de pie para leer ahora la parte final. Vamos a leer juntos aquí el capítulo 6 de 2 Corintios, versículos 16, 17 y 18. Vamos a leer juntos estos versículos, porque el Señor quiere darnos una bendición en este día aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Leamos juntos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma
especial foi a mais certa que escolhi. Condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor Señor, te alabamos en esta hora. Te bendecimos, Señor, por tu bendición, por tu gracia, por la elección que hicimos. Porque, Señor, tú nos escogiste primero. Porque nuestro Dios mis siervos, mis hijos, la paz sea con vosotros. Hijitos, una cosa yo os digo, yo encontré lugar en vuestros corazones y saldrán de este lugar concientizados del mundo que está ahí y de aquello que debéis hacer en mi presencia para que podáis agradarme a vuestro Dios. Así yo os bendeciré. Y os digo, hijos, mucho más yo tengo para ofrecerles. Coloco sobre vosotros mi bendición de temor, porque, hijos, enfrentarán este mundo, porque nada tiene para ofrecerles, y en mi presencia yo ya les he capacitado, porque yo tengo la victoria para vosotros. Alegraos en esta hora, porque yo ya operé por el poder de mi palabra, y así sobre vosotros reposa mi paz. Señor, bendice tus siervos, da tu bendición con tu mano de poder. Oramos en nombre de Jesús, amén. Los hermanos están liberados para el intervalo. Queremos informar que estamos conectados a países de América del Sur, América Central, y también están participando de nosotros jóvenes de Estados Unidos, en Italia, en Francia y en Suiza. Tenemos un gran número de jóvenes conectados a este encuentro. De aquí a 10 minutos iniciaremos la última clase de la mañana.